Comenzamos la sesión, si les parece. Yo quisiera agradecer de manera particular a los organizadores del Congreso que me hayan brindado la posibilidad de presentar al profesor Hans-Josef Niedere, por motivos que no voy a especificar porque la mayoría de los asistentes los conocen bien. De manera que para mí es un gran placer y va a ser, sin embargo, muy difícil, aunque lo voy a conseguir, que mi presentación no se extienda más de lo que podría extenderse la ponencia del profesor Niedere, porque de buena gana podría yo transformar esta presentación en una comunicación o en una ponencia sobre la obra historiográfica del profesor Niedere, pero no lo voy a hacer para, en fin, ceder el protagonismo a quien verdaderamente lo tiene. El profesor Niedere nació en Colonia y sin ningún rubor él, enamorado de su ciudad, afirma que fue bautizado con agua de Colonia. Y por eso no podía omitir yo este dato. Estudió en aquella ciudad el bachillerato, se trasladó a Bonn, donde comenzó estudios de geodesia y de filología hispánica, y de nuevo en Colonia estudió filología románica, filología germánica y filosofía. Después de una estancia en Nancy, obtuvo el doctorado en filología románica y germánica en el año 1966. En el año 73 defendió su habilitación en la Universidad de Hamburgo, donde había obtenido en 1964 su primer puesto docente como profesor asistente y más tarde en el 73 como profesor permanente. El interés por las lenguas francesa y española queda patente desde sus escritos de doctorado y habilitación, Straße und Weg in der Gallo-Romanischen Toponomastik, donde se encuentran huellas del interés que en el entonces joven estudiante había suscitado una disciplina tan alejada de la filología como la geodesia, ante la que antes me había referido, y el escrito de habilitación Die Sprachauffassung Alfons der Weisen, Studien zur Sprach- und Wissenschaftsgeschichte, que fue traducida al castellano bajo el título de Alfonso X el Sabio y las ideas lingüísticas de su tiempo, y es una obra de cabecera para cualquier historiógrafo de la lingüística española. Aquí vemos ya configuradas los campos de investigación que con enorme constancia desarrollará Hans-Josef Niedere a partir de 1974, después de obtener la cátedra de Filología Románica de la Universidad de Treveris. Y a partir de entonces, con la única excepción del semestre de verano del 93, en que fue nombrado director interino del Romanische Seminar de la Universidad de Halle, toda su vida personal y profesional ha estado muy ligada a esta universidad, desde la que desplegó la Universidad de Treveris, que acogía investigadores de todas las partes del mundo desde 1978. 1985, vicepresidente de la Asociación Alemana de Estudios Canadienses, tesorero de la Asociación Alemana de Hispanistas. En 1987, presidente de la Asociación Alemana de Estudios Canadienses. Desde el 89, vicepresidente del Consejo Internacional de Estudios Canadienses y presidente desde el 91 hasta el 93. Ha promovido publicaciones periódicas de extraordinario prestigio. Yo destacaría las más conocidas: Historiografía Lingüística, en colaboración con Konrad Körner, Zeitschrift für Gesellschaft der Gesellschaft für Kanada-Studien, en colaboración con Kurt Jürgensen, si no recuerdo mal, y finalmente Romanistik in Geschichte und Gegenwart, que es una revista bien conocida y en la que se han publicado no pocos estudios de miembros de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística. Citaría también Canadiana Románica, en colaboración con Lothar Wolff. En fin, las publicaciones del profesor Niedere son bien conocidas. Uno de los servicios impagables a la investigación es el de la bibliografía cronológica de la lingüística, la gramática y la lexicografía del español, de la que han aparecido estos 3 volúmenes. Él nos ha acompañado en la sociedad desde su fundación, recuerdo, ¿no?, en aquel congreso de Valladolid, y desde entonces ha estado acompañándonos para servir y para ser útil en lo que hiciera falta
y con independencia de cualquier tipo de circunstancias, y por ese motivo pues todos le estamos tan agradecidos. Y sin más, le dejo la palabra al profesor Nidere, que nos va a hablar de las estrategias lingüísticas de los misioneros en las dos Américas, el caso del algonqués y del maya. Muchas gracias al amigo Miguel Ángel Esparza Torres y a la asociación, a la SGEL, que me ha invitado. ¿Se oye bien? Me decía algo. A ver, intento mejor, ¿sí? Vamos. Gracias a la SGEL y sobre todo a los directores de este congreso, que han hecho un trabajo fantástico. Yo me siento aquí como en algodones. Fantástico, todo funciona muy bien y estoy muy feliz de estar de vuelta en compañía con tantos amigos de la asociación, la SGEL, cuyos esfuerzos científicos he podido acompañar, seguir desde cerca y desde lejos. Al parecer, vamos a... No, está apagado. Funciona, a ver, sí, ya. Bueno, en este sentido me repito, pero quiero dar las gracias a los organizadores y a los aquí presentes. Y yo estoy muy feliz de estar de vuelta con todos vosotros, de los cuales he podido acompañar, ver los estudios durante muchos años, y yo lo aprecio mucho poder volver a charlar con muchos de vosotros y ustedes, perdón. Y una cosa quería subrayar en este momento, en estos momentos difíciles para las universidades europeas, que estamos sufriendo todos, por todas las partes en Europa, no los que vienen del otro continente, de reformas que van bajo el apodo de Bolonia. Eso me acuerda de que había ya en el siglo XIII en casi el mismo fenómeno. Había reformas de procedencia de Bolonia y que trastornaban por completo el sistema universitario de por entonces. Y hasta un autor francés redactó un cantar de gestas en antiguo francés sobre la batalla de las artes, como decía, como reza el título, y donde dice, bueno, es la catástrofe total en las universidades, pero espero que los fantasmas que se presentan a todos los rincones de la calle desaparezcan dentro de 30 años. Eso ha sido un error fundamental, porque no han pasado 30 años, sino 300 años antes de ver un renacimiento, no únicamente de las universidades, sino de todo eso. Y yo me había propuesto empezar mi conferencia exactamente en tiempo del Renacimiento, es decir, en los años 1492. En estos años, a la vuelta de su viaje hacia las Indias, Cristóbal Colón tuvo una idea políticamente poco correcta. Para facilitar los primeros contactos lingüísticos con los habitantes del Nuevo Mundo y para la formación de futuros intérpretes, secuestró
a 5 indios de la tribu de los Arawak para llevarlos a Europa. Los primeros exploradores de Canadá siguieron este ejemplo. Giovanni Caboto, conocido también como John Cabot o Jean Cabot, descubrió en 1489 a Terranova. A su vuelta se hizo acompañar por 5 indios de aquella isla. Claro está que el método de aprendizaje de un idioma extranjero por secuestro, por kidnapping, estaba totalmente en contra de la voluntad de los secuestrados. Además, también en el caso de Caboto, no se produjo resultado alguno. En un viaje de regreso muere y los indios que llegan a Europa en compañía de su tripulación rehúsan aprender una sola palabra del mundo antiguo. El sucesor de los descubrimientos de la América del Norte, Jacques Cartier, llamado fundador de la Nueva Francia por sus viajes transatlánticos en 1534 y 35, lleva consigo en su primer viaje a 2 indios del Valle del San Lorenzo, de una zona donde se hablaba iroqués. En el segundo viaje lleva consigo a otras personas de mayor rango, el jefe del pueblo Stadacona, hoy en día la ciudad de Quebec, y que se llama Donnacona, y 2 de sus hijos, de los que se conocen también los nombres, Domagaya y Tinaguaya, y a otros 8 voluntarios, entre comillas. Según los relatos contemporáneos, estos sí aprendieron unas palabras de francés, pero muy pocas. Siguiendo el ejemplo de Colón, Cartier empezó a establecer listas de palabras que pronto se incorporan en unos relatos sobre los idiomas del mundo. Por ejemplo, el famoso De Orbe Novo de Pedro de Anglería, publicado en parte por Antonio de Nebrija. Nebrija tenía mucho interés por los idiomas del Nuevo Mundo. Basta mirar su diccionario español-latín, donde se encuentra casi el año mismo del viaje la palabra canoa, que viene del mundo nuevo. Otro relato de Cartier tuvo un éxito aún más grande, un relato en que hablaba de las aguas ricas en pescado de Terranova. Desde aquel momento vinieron, cito, unos 2.000 vascos de Francia y de España en 20 y 30 galeones hispánicas y por faenar en aquellas aguas y para abastecer a Europa con el bacalao que por aquel entonces les parecía inagotable. Lo parecía, pero eso ya son cosas pasadas. De esta manera, los marineros franceses y vascos no solo abrieron el camino mercantil al norte de América, sino dieron a los indios la posibilidad de vengarse por los secuestros mencionados. A su vez, secuestran a europeos venidos a su tierra y los hacen miembros de sus tribus. Es esto el comienzo de una nueva fase de formación de intérpretes por secuestro, una fase mucho más eficaz de la primera, a la que podríamos llamar el modelo de Colón. Con el tiempo se establecieron relaciones más amistosas entre los indios y los pieles blancos, sobre todo gracias a los coureurs de bois, los corredores del bosque. El primer coureur de bois, corredor a que hay que mencionar, es Étienne Brûlé, nacido en el oeste de Francia y muerto en Huronia en el año 1633. Sobre él
la enciclopedia canadiana escribe, la cita en inglés está en las hojas que tienen delante de sí, la penúltima hoja empieza con las citas. Brûlé was the first Frenchman to live among the native people. Champlain wrote that Brûlé was sent among the Huron likely in 1610 in exchange for a young Huron. In exchange, en intercambio con un juego, es decir, que había ya programas Erasmus o Sócrates. Y con eso se convirtió, eso lo dice la enciclopedia, pueden leerlo en inglés, resultó un intérprete muy fiel y que estaba en muchos viajes casi oficiales al Nuevo Mundo. Y bueno, no me detengo más en lo que escribe la enciclopedia. Es decir, con eso empieza también una especie de contacto oficial, porque los primeros que viajaban eran descubridores y nada. A principios del siglo XVII, los indios del Valle de San Lorenzo, los hurones, que se llaman también Wendat, todos los tribus indios tienen varios nombres. Según yo tuve una vez la suerte de viajar con un indio de aquella tribu que se dirigió a mí en alemán y me decía, bueno, nosotros normalmente nos llamamos Wendat y no hurones como vosotros. Y unos pertenecientes a la gran familia de las lenguas algonquinas. Y estaban los hurones y los algonquinos estaban en guerra continua. Francia intentaba calmarlos y reorganiza al mismo tiempo sus propias relaciones con la nueva Francia. Champlain dirige la empresa y Etienne Brûlé, es decir, el francés que estaba con los hurones, le acompaña como intérprete oficial. Hacia 1608, Champlain se halla por aquel entonces en Acadia, es decir, el Canadá del Este, extremo este, y hace llegar a un tal Marc Lescarbot, jurista francés e historiógrafo de la Nueva Francia. De sus relatos se desprende claramente que en los últimos años los conocimientos de las lenguas amerindias, se habían mejorado bastante. La lista de palabras que reproduce Lescarbot, probablemente en idioma indígena Micmac, ya no se limitan a las palabras del uso diario como pan, carne, agua, sino empiezan a incluir palabras más abstractas y hasta conceptos religiosos. Constata expresamente, y es la segunda cita, esta vez en francés, les sauvages n'ont point de mots qui puissent représenter les mystères de notre religion. Il serait impossible de traduire seulement l'oraison dominicale en leur langue, sinon par périphrase, car entre eux, ils ne savent que c'est que la sanctification, le règne céleste, le pain supersubstantiel, no ignoro quién sabe lo que es hoy en día, que nous disons quotidien, ni induire en tentation. Les mots de gloire, vertu, raison, béatitude, trinité, Saint-Esprit, ange, archange, résurrection, paradis, enfer, église, baptême, foi, espérance, charité et autres infinis ne sont point en usage chez eux. Bueno, eso es una observación que continúa con frecuencia después, que dice, bueno, nosotros tenemos conceptos, pero resulta muy difícil traducirlos en los idiomas de los indígenas. En un estudio de Rüdiger Schreier leemos algo parecido.
es otra cita, Billard complains about the difficulties to elicit abstracts such as belief, doubt, hope, discourse, understand, animal, body, substance, spirit, virtue, or justice, which can neither be demonstrated by pointing or imitation. De todo eso se deduce que los misioneros habían empezado ya a estudiar las lenguas locales para predicar la buena noticia, quizás ya en el siglo XVI, pero no hay documento alguno que lo atestigue. No obstante, podemos notar que desde este momento los conocimientos de las lenguas amerindias están respaldados por dos grupos de personas bastante heterogéneos, los corredores del bosque y los misioneros gramáticos. Además, el gobierno francés seguía buscando una solución más humana a la formación acostumbrada de intérpretes, al organizar un intercambio de jóvenes franceses con jóvenes amerindios, como en el caso de Etienne Brulé. Sin embargo, el estímulo más eficaz para el estudio sistemático de los idiomas indígenas viene de los misioneros. Son sobre todo los jesuitas y los recoletos que desempeñan un papel importante en las misiones de la América del Norte. De los relatos anuales que mandan a Europa, se sabe que intentaban reunir los conocimientos lexicográficos y gramaticales adquiridos en forma de manuscritos, pero casi exclusivamente para los cofrades de la misma orden y no para los misioneros de otras órdenes, lo que explica quizás en parte el hecho de que muy poco de todo eso salió a la imprenta. Pero hay que repetirlo, son casi siempre informaciones poco sistemáticas, es decir, no se trata ni de gramáticas ni de diccionarios de las lenguas amerindias del norte. La primera información sobre una lengua amerindia del norte de la que disponemos se refiere a la lengua Micmac, lengua perteneciente al gran grupo de las lenguas algonquinas, hablada en el Valle del San Lorenzo. Según lo que se desprende de los relatos anuales de los jesuitas enviados a la provincia madre en Europa, a principios del siglo XVI, dos jesuitas, Pierre Billard y Edmond Massé, llegaron a Port-Royal, al este de Canadá, para estudiar aquel idioma. Pero de pronto otro idioma adquiere renombre más grande, el idioma Hurón o Wendat. Hay otro autor inglés, o americano mejor dicho, que nos informa a este respecto. Otra cita: The Huron on first European contact occupied an area in present Ontario, southeast of Georgian Bay. They were visited by Champlain in 1615, but more important linguistically was the visit of the Recollect missionary Gabriel Sagard-Théodat in 1623-4. Sagard prepared a dictionary of the Huron language that was first published a few years later in 1632. In 1634, Jesuit missionary from France began intensive work among the Huron, which lasted until the devastating defeat of this people by the Iroquois in 1649. Many Huron words were scattered through the Jesuit relations for this period. Of particular interest are the comments on the language by Jean de Brébeuf and the grammar prepared by Pierre-Joseph-Marie Chaumont, which was eventually the source of a work published in translation at a much later date. Es decir, que hay elementos donde se estudia eso, pero nada
entra en la imprenta, nada se distribuye y se habla de un diccionario del que solo salió algo después a la imprenta. Sin entrar en los detalles, quería comentar brevemente exactamente el diccionario Huron de Gabriel Sagard. Como casi siempre no existe ninguna edición moderna de esta obra. Se conoce solo una versión en anejo a un relato anual de las misiones. En la breve introducción a este diccionario, Sagard resalta las diferencias profundas que existen entre el idioma Huron o Wendat y el idioma de los iroqueses y el de los algonquinos, llamado a veces canadien. Canadien en un principio era la palabra para referirse a las lenguas algonquinas. Al comparar los nombres del perro, de la hormiga, del pan y de la tortilla de maíz, y llega a la conclusión de que aquellos idiomas no están emparentados entre sí. Por comparaciones análogas, los misioneros consiguieron solucionar otro problema existente, el de la relación entre los numerosos dialectos de los idiomas pertenecientes a la familia algonquina. Este estudio era muy importante porque les permitía planear mejor su trabajo misionero en regiones hasta ahora poco conocidas. Relatos análogos al del de Sagard llegaron a Europa a un ritmo más o menos regular, pero no con vistas a ser publicadas. El resultado es que las informaciones sobre las lenguas amerindias del norte quedaron encerradas en las sedes de las órdenes respectivas. Solo de vez en cuando las órdenes intentaron hacer algo de publicidad para levantar fondos para las misiones. Uno de los resultados era una breve oración en idioma de los hurones en 1678 que se expone hoy en día en la Catedral de Chartres, en Francia, al lado de otro documento análogo en otro idioma, el Abnaki. A lo largo del siglo XVIII, el trabajo de los misioneros franceses prosigue de la misma manera y los resultados llegan a Europa como en el siglo precedente, es decir, en forma de manuscritos. Con eso podría terminar el apartado sobre América del Norte si no hubiera que mencionar otra contribución al estudio de los idiomas autóctonos del norte, la contribución del barón de Lahontan. Tiene un nombre muy largo, como es noble, y lo cito. Louis Armand de Léon d'Arce, barón de Lahontan. Bueno, se habla de Lahontan. A diferencia de las personas mencionadas hasta ahora, Lahontan no es miembro de una orden religiosa, sino es militar. Es oficial en el ejército francés que había viajado hasta el oeste lejano, hasta territorios que hoy en día se llaman Manitoba. Es allí donde había estudiado el idioma ojibwa y hasta había publicado un diccionario de este idioma, un diccionario que se vendió en gran número hasta en Europa misma, éxito que ha llevado al lingüista manitobanense Christoph Wohlfahrt a caracterizar esta obra en un artículo en la revista Historiografía Lingüística como Lahontan's bestseller. En otras muchas publicaciones nos informa Lahontan además que sobre las diferencias y similitudes entre este idioma y otras lenguas algonquinas que había podido estudiar en sus viajes. Así aprendemos que se puede comparar las lenguas algonquinas con las lenguas románicas, como el italiano, el español y el portugués, pero que no se le puede comparar con el iroqués, perteneciente a otra familia lingüística. Son informaciones que hasta hoy en día están aceptadas por la lingüística moderna.
Algo más lejos, en el mismo siglo, el jesuita español Hervás y Panduro declara en su famosa obra sobre las lenguas del universo que el idioma hurón tiene sin la más mínima duda su origen en el euskera. Es decir, lo pone en relación histórica, primero, con las lenguas de Europa y segundo, con todas las lenguas que remontan en última instancia al idioma hablado por Adán y Eva en el paraíso. Digámoslo enseguida para tranquilizar los amigos y defensores de Hervás, que hasta nuestros días las relaciones de parentesco de gran número de los idiomas autóctonos de las dos Américas quedan todavía sin aclarar. Pasemos ahora al segundo apartado de mi charla sobre las lenguas amerindias, las lenguas mayenses. Al revisar brevemente los estudios sobre estos idiomas, se nos ofrece una panorámica bastante distinta de la América del Norte. Las lenguas mayenses llaman nuestra atención no solo por el alto número de diccionarios y gramáticas conservadas, sino también por la complejidad del tema. Hay unos 30 idiomas pertenecientes a la familia mayense, hablados en el sureste de México y en Guatemala, por unos 3 millones de personas. Los misioneros españoles llegaron a Mesoamérica poco después del descubrimiento y se ponían casi enseguida al estudio de buen número de los idiomas mayenses, pero no de todos y no de igual modo. Eso se desprende claramente de los datos bibliográficos que he podido reunir hasta ahora. En este momento, mi banco de datos sobre diccionarios o gramáticas de esta familia mayense reúne unos 160 títulos, de los 12.000 estudios lingüísticos que totaliza mi colección informatizada. En los estudios sobre las lenguas amerindias o sobre la lingüística misionera no van incluidas las obras de contenido propiamente religioso, como por ejemplo los numerosos confesionarios o los manuales para predicar en las lenguas de los indígenas, pero que bajo otro aspecto tienen mucha importancia para el estudio de la lingüística misionera. Y debido al marco histórico preestablecido para la colección bibliográfica hasta ahora, es decir, desde la Edad Media hasta el siglo de las luces, hay que subrayar también que las obras lingüísticas elaboradas después del siglo XVIII solo están incluidas de un modo menos sistemático, pero por su número elevado me atrevo a llamarlo representativo, aunque casi diariamente tropiezo con otros títulos que cabría incluir en la colección. Es decir, lo que intento ofrecer hoy es un esbozo de lo que podría ser un día algo como casi una bibliografía completa de los estudios de las lenguas mayas. Hay otro aspecto del tema que me parece significativo. Muchas de las gramáticas y diccionarios de las lenguas mayenses no mencionan en el título de la obra la palabra maya, ni hacen una referencia clara a su pertenencia a las lenguas mayenses. Un ejemplo típico nos lo da el vocabulario en lengua castellana y malteca, que se llama Cac-Chequel-Chi, del padre Juan Alonso del siglo XVI. Y fuente del diccionario de Tomás de Costa, publicado en 1656. El título no habla de maya ni de algo parecido. Además, el lector tiene que completar la palabra malteca del título y leerla como guatemalteca.
Finalmente, tiene que identificar el Cachiquelchi con el Cachiquel, nombre de una lengua mayense que para finalmente sacar la conclusión de que la obra pertenece a nuestro tema. La complejidad del tema se muestra sobre todo al hablar de Guatemala, país donde se usan varias lenguas mayenses, como por ejemplo el achí, el cachiquel, el quiché, el tzutujil. Pero por regla general, ningún misionero las llama lenguas mayenses, sino que en la mayoría de los casos utiliza una serie de nombres variados que hay que identificar primero como pertenecientes a una lengua mayense antes de sacar provecho de la cita para la presente panorámica. Uno de estos nombres que aparece ya en el siglo XVI es el de lengua de Guatemala, no muy preciso como calificativo de una lengua en un país plurilingüe. En el caso de los manuscritos o libros de que hoy estoy hablando, se trata casi siempre de unas artes o vocabularios a los que van añadido con frecuencia textos de enseñanza religiosa. De todos ellos se lee en mis fuentes bibliográficas que están redactados en lengua de Guatemala. Pues bien, hasta ahora no he encontrado información alguna acerca del paradero de tales artes. Por eso tengo que atenerme a las escuetas notas biográficas sobre los autores que acompañan en algunos casos a las informaciones bibliográficas para atribuirlos a nuestro tema. De todos modos, lo que me parece haber averiguado es que todos los autores pertenecen a la orden franciscana. En algunos títulos, siempre del siglo XVI y XVII, los autores identifican esta lengua de Guatemala con el cachiquel, idioma hablado hoy en día en Guatemala por unos 400,000 personas. De vez en cuando se trata de copias idénticas, del vocabulario del Fray Juan de Alonso, repartidas por las bibliotecas de Princeton, de Washington, de París y de la Asociación Americana de Filosofía. Esta identificación de la lengua de Guatemala con el cachiquel aconseja reunir ambos grupos, las gramáticas y los vocabularios de la lengua de Guatemala y del cachiquel en el mismo apartado. El cachiquel lo caracteriza el conde de la Viñaza en su bibliografía española de las lenguas indígenas de América de la manera siguiente: idioma hablado en la provincia de Sololá, en Guatemala, es afín del quiché y del tzutujil. En un manual estadounidense de 1999 se reúne informaciones sobre las lenguas del mundo. Se menciona al cachiquel como una lengua mayor entre las lenguas mayenses, utilizada en la enseñanza primaria. El número de gramáticas y diccionarios del cachiquel propiamente dicho que he podido recoger asciende a 40. La lista empieza con Benito de Santa María, muerto en 1609, el arte para aprender la lengua cachiquel y diccionario de ella, y la gramática y el diccionario de la lengua cachiquel de Benito de Villacaña, un dominico, y ya mencionado franciscano Juan Alonso, y la integran, como en el caso precedente, otra vez obras análogas de varios frailes de la Orden de San Francisco. Los primeros manuales impresos del cachiquel datan de 1748 y 1753. Ya en aquel tiempo
los franciscanos empiezan a cotejar el cachiquel con otros dos idiomas mayenses de Guatemala, el mencionado quiché y el tzutujil. El primero de esos autores es Fray Francisco de la Parra, con su vocabulario trilingüe guatemalteco de los tres principales idiomas, cachiquel, quiché y tzutujil, título al que siguen por lo menos otros 6 con características parecidas. El primero impreso hacia mediados del siglo XVII. El título reza así: Arte de la lengua metropolitana del reino cachiquel o guatemaltico, con el paralelo de las lenguas metropolitanas de los reinos quiché, cachiquel y tzutujil, que hoy integran el reino de Guatemala. Y sigue el título, que es más largo de lo que cito. Y comprende 400 páginas, no es poco, ¿no? Hablemos un poco del quiché. Para el tzutujil podríamos mencionar solo 2 obras de enseñanza religiosa del siglo XVI, de las que una lleva además el título en latín Theologia Indorum Scripta in Lingua Tzutujila. Su autor es el dominico Domingo Vigo. Por contraste, el número de los manuales y diccionarios lingüísticos redactados en quiché, lengua maya de Guatemala, hablada por 750,000 habitantes, está representado en mi colección bibliográfica por un total de 32 títulos, sin contar con aquellos títulos que cotejan el quiché con el cachiquel. En algunos títulos se utiliza además otro sinónimo para esta lengua, utlateca. Se lo menciona, por ejemplo, en el título de una gramática del siglo XVI denominada Arte de la lengua utlateca o quiché, vulgarmente llamada El arte de Totonicapán, compuesta por el reverendo padre Fray Marcos Martínez de la Orden de Predicadores. Paradero es París. Los primeros autores de las gramáticas y vocabularios del quiché no son, al parecer, los franciscanos, sino los dominicos. Por ejemplo, en el caso que acabo de mencionar, pero en los siglos siguientes se unen a ellos los franciscanos, pioneros por su número de la lingüística mayense. Al contemplar la repartición geográfica de los idiomas mayenses estudiados por los misioneros y caracterizados hasta ahora, se destaca un hecho relativamente claro. Los misioneros no los han estudiado con igual intensidad en todas las tierras maya hablantes, sino que han dado claras preferencias a los idiomas de los puntos extremos del territorio. Existe otra serie de idiomas mayenses que se habla en México, como se puede ver en el mapa que he hecho circular, por ejemplo, el huasteco y el yucateco. Antes de echar un vistazo al huasteco y al yucateco, veamos brevemente las características de los estudios dedicados a las lenguas mayenses menores habladas en México. El chontal solo podría hacer referencia a una doctrina cristiana del primer siglo de los descubrimientos, pero no a una gramática ni a un diccionario. De los otros idiomas, los de la columna derecha de la hoja distribuida, hay que constatar que las artes de los diccionarios reunidos para estas lenguas son de época más reciente y por regla general no del siglo XVI, sino del XVII. Además, llama la atención el hecho de que en el caso de encontrar información sobre los autores y su pertenencia a una orden religiosa, se puede constatar que los primeros autores de obras lingüísticas sobre el chol, el celtal, el mam, son dominicos, es decir, que son de la misma orden
a que pertenecían los primeros misioneros en el área del Cachiquel. Para los demás idiomas predominan los estudios de los franciscanos. El huasteco, la bibliografía que he podido reunir sobre el idioma huasteco, hablado por 70.000 personas, cuenta solo 7 artes y diccionarios, pero integra obras de autores de renombre del siglo XVII. Una obra muy temprana, El arte, vocabulario, catecismo, confesionario y sermones huasteco, es del fray Andrés de Olmos, franciscano conocido también por sus manuales sobre el náhuatl y el totonaco. Pero desgraciadamente de esta obra solo conocemos el título, nada más, como también ocurre con numerosos estudios lingüísticos de los misioneros del siglo XVI. Algo distinto es el caso de la lengua de la segunda obra del siglo XVI, la de Juan de la Cruz, que se intitula Doctrina Cristiana de la Lengua Huasteca, Veracruz con la lengua castellana. Y bueno, tengo una cita muy larga y la salto porque se nos hace corto el tiempo. El autor de una de las gramáticas, Carlos de Tapia Centeno, se sabe que fue bachiller eclesiástico y comisario del Santo Oficio de la Inquisición. Además, se sabe que este eclesiástico, al igual de Andrés de Olmos, había redactado un manual del náhuatl antes de trasladarse a áreas mayenses y antes de escribir su noticia de la lengua huasteca. El yucateco, el idioma mayense por antonomasia en el sentido estricto de la palabra y a la que muchos se refieren, es un idioma llamado por los misioneros lengua maya. Lo hablan aproximadamente 500.000 de personas en la península de Yucatán. Al parecer, este nombre aparece ya en los primeros títulos referidos en los estudios correspondientes. Por ejemplo, el arte de la lengua maya del protolingüista maya Luis de Villalpando y el diccionario de la lengua maya de 1571 del mismo autor. Pues bien, desgraciadamente los diccionarios no han llegado hasta nosotros y por eso en las fuentes bibliográficas consultadas se repite el comentario siguiente: manuscrito perdido o no se conoce ningún ejemplar. Pero un mayista de renombre, René Acuña, no se cansa de afirmar que el material lingüístico de esta gramática y de ese diccionario de los albores de los estudios del maya se conserva esencialmente en las gramáticas y los diccionarios elaborados por los que han sucedido al primer lingüista del maya. Otro problema lo presenta el título cronológicamente siguiente, el Diccionario de Motul, editado de modo magistral en 1984 por el mismo Acuña, bajo el título Calepino Maya de Motul. Ambos títulos, el antiguo y el moderno, merecerían comentarios, porque no son los no especialistas del maya, a los que no me cuento tampoco, no identificarían el nombre del lugar Motul con el del maya, y otros establecerían una relación entre el calepino mencionado en el título del diccionario y el conocido Ambrosio Calepino de Italia, autor de un diccionario gigantesco de latín, pero que no tiene nada que ver con el calepino maya de Motul. Hay otros títulos que podría mencionar, pero que son diccionarios muy gordos y que se puede consultar ya en forma informatizada
o en forma transcrita a nuestro alfabeto. Para terminar, mencionemos sencillamente en guisa de comparación los datos que hasta ahora he podido recoger sobre otro idioma amerindio hablado en México, el náhuatl. He podido contabilizar 166 títulos de gramáticas y diccionarios, es decir, un 10% más que el resto de los idiomas mayenses presentados aquí. Hay un vocabulario de las lenguas castellana y mexicana de Pedro de Arenas a principios del siglo XVI, no se sabe exactamente la fecha, o un vocabulario del mismo autor de la lengua castellana y mexicana, y otro de 1555 de Alonso de Molina, del que tengo el título completo y que llena media página de mi manuscrito. Les hago gracia. Además, se puede consultar este diccionario. Es decir, que la representación de dos grupos de idiomas del Nuevo Mundo está más o menos parecido. Lenguas mayas, 150, el náhuatl 160, pero con eso no puedo cubrir otros grupos de idiomas, y se nota claramente que una diferencia entre lo que ha pasado en el mundo francófono, donde, había solo, donde los investigadores estaban felices de encontrar palabras, y en el mundo, en América Central, en Centroamérica y el sur de América, se encuentran bibliotecas enteras. El mundo hispanohablante ha sido mucho más productivo en ese sentido que el de los francófonos, y no se diferencia únicamente por eso. Con eso termino y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesor Nidere. Yo no sé si hay alguien que quiera formular alguna pregunta. Pues como parece que no, si parece bien, levantamos la sesión para poder reiniciarla puntuales después de la comida. Muchas gracias. Gracias.